¿Cómo andás, Janina? Buen día, gracias por estar ahí. Facundo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Janina, un poco para explicar, ¿no? y analizar estos primeros días tras la salida del cepo. ¿Era lo que el gobierno esperaba? ¿Lo está manejando bien? ¿Qué es lo que ves ahí? Bueno, a ver, como positivo yo voy a remarcar que contrario a lo que muchos esperaban, que era que en la primera jornada, el primer día, tuviéramos un salto del tipo de cambio y nos acercáramos a lo que sería la banda superior, ¿sí? De este nuevo sistema de flotación, eso no sucedió. Hubo una pequeña corrección con respecto a lo que era el tipo de cambio oficial los primeros días, porque estábamos operando en un tipo de cambio mayorista, siempre hablando de mayorista en torno a los 1070, 1080, y los primeros días hubo una suba, pero al mismo tiempo, y si te fijas, después tuvimos una corrección hacia la baja y... Ayer hablábamos de la posibilidad de que el Banco Central tuviese, ¿sí? que intervenir para contener la caída en el tipo de cambio para evitar que tocara la banda inferior. Mm, Expliquémosle a la gente que quizás está del otro lado y que no ha entendido cómo funciona este sistema. Tenemos dos bandas, una superior y una inferior, ¿sí? La banda superior está en 1400, la sí, banda inferior está en 1000. Pero lo más importante es que esta banda se mueve todos los meses. ¿Cómo se mueve esta banda todos los meses? Un 1%. La banda superior se ajusta un 1% hacia arriba y la banda inferior un 1% hacia abajo. Por lo cual, a partir del miércoles que viene, que es el último día hábil de abril, ya el jueves, ¿sí? Si fuese hábil, que no es justo 1 de mayo, claro, sí, tendríamos una corrección y la banda inferior, por ejemplo, en vez de ser 1000 pasaría a ser 990. ¿Sí? O sea que el tipo de cambio, lo que vamos a ver en el tiempo es que la banda se va ensanchando porque se van alejando las dos puntas, claro. ¿sí? La superior y la inferior. Mm, En el medio el tipo de cambio fluctúa. sí, Y lo que el gobierno está intentando es que fluctúe libremente dentro de esas bandas, no está interviniendo, no está haciendo ni compras ni ventas, lo informa todos los días, y en el único, aunque está autorizado a hacerlo, pero decidió no hacerlo, y en el único caso en el que lo haría sería si se toca la banda, que era lo sí, que se pensó que podía pasar ayer, cosa que no sucedió. Pareciera que hay una especie de resistencia, ¿sí? A cruzar el umbral de los 1100. Una vez que cruza el umbral de los 1100 para abajo, es como que empieza nuevamente el camino hacia la suba. Y probablemente lo que estemos observando es que se está encontrando o se está buscando el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es esto? De que hay un punto hasta donde la oferta está dispuesta a liquidar y un punto en donde la demanda empieza a comprar. Entonces, en ese punto en donde hasta donde la oferta está dispuesta a liquidar y la demanda está dispuesta a empezar a comprar, es donde se encuentra el precio de equilibrio. bien, También hay otros factores que están influyendo para que el tipo de cambio no se pueda mover con mucha rapidez. Por un lado, tenemos esta decisión del Banco Central que afectó a los bancos en cuanto a que tuvieron que salir a buscar liquidez eh, a un costo mayor, lo cual los llevó a tener que subir, ¿sí? La tasa de interés de las colocaciones a plazo. Entonces, en algunos casos hubo inversores que prefirieron desarmar posiciones para irse del tipo, o sea, posiciones tomadas en dólares para convertirse a pesos y hacer lo que se conoce como tasa. Después tuvimos este cambio en lo que es el esquema de liquidación de las exportaciones, no existe más el tipo de cambio exportador, claro. ahora se liquida el tipo de cambio oficial, entonces muchos exportadores se suma, obviamente, el comienzo de la liquidación fuerte del campo, que desaparece este beneficio, muchos exportadores empiezan a liquidar, el 30 de junio se vence la reducción de la alícuota de las retenciones, entonces tienen que liquidar antes de ese tiempo si quieren aprovechar ese beneficio. Y el tema de la cuestión externa, que no la podemos tampoco dejar pasar, porque en este contexto de guerra comercial lo que vemos es el dólar tocando un piso en cuanto a su valor, Sí, a los inversores abandonando el dólar y los activos denominados en dólares para irse, por ejemplo, al oro, que está en máximos históricos.
Tenemos a la onza de oro cotizando por encima de los 3.300. El martes había superado la barrera psicológica de los 3.500. O sea, estaba en 3.400 y Claro, se lo veía ya en tres mil claro, claro, quinientos, claro. que al final terminó retrocediendo un poco. Entonces, todo esto sumado también al momento en el que se hace la flexibilización. O sea, la flexibilización sucede la segunda mitad del mes, ya casi a finales De abril. de- de lo que sería abril, con un feriado largo Sí, como es el de Semana Santa en el medio. Y en la previa de otro fin de semana largo bastante extenso, que es el que viene la semana próxima. claro. Entonces, nos encontramos con la gente que quizás no tiene tanto excedente de pesos como para salir a comprar. Bien, Cuando vemos los datos de los bancos, siempre privados, ¿no es cierto? Porque todavía no hay un informe del Banco Central. El primer día sí hubo mucho interés y mucha demanda para atesoramiento, porque bueno, la gente quería probar a ver cómo era, pero a medida que fueron pasando los días fue cayendo esa demanda y es como que se fue calmando el mercado. Y también el tema de la flexibilización para lo que es pago de importaciones, en este caso está jugando a favor porque los sistemas se están readecuando y las entidades bancarias tuvieron que hacer cambios en claro. sus plataformas, entonces muchos importadores no estuvieron liquidando sus operaciones de importación o están esperando a ver qué pasa con el tipo de cambio. Entonces todo eso ha confluido para que estemos en una situación de una especie de paz cambiaria, Está bien. ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con el tema precios en los productos? Porque particularmente en el rubro alimenticio hasta la semana pasada había sectores que decían, bueno, no tengo lista de precios, a qué precio marco, a qué precio puedo vender. Algunos productos estaban con un dólar a 1.500, Janina. Era pura especulación eso también, ¿o no? Sí, la semana pasada hubo una fuerte interna entre algunas empresas grandes, distribuidoras de productos, no solo alimenticios, sino también de otro tipo de Con productos, la construcción. que salieron con listas de precios con un 9 o un 12% de aumento. Esto fue fuertemente resistido por parte del Ministerio de Economía, pero más importante fue resistido por las cadenas mayoristas y por los supermercados, que eso es, podríamos decir, algo innovador o nuevo, porque lo que tuvimos ahí fue a la misma cadena de distribución diciendo no voy a convalidar estos precios porque el consumidor no lo va a poder pagar, yo no puedo asumir o seguir asumiendo este aumento y no trasladarlo. Claro. Entonces se pusieron firmes en la decisión de decir, mira, esto es así, si vos querés ajustar, ajustá, pero yo no te compro. Y es un poco lo que suele suceder, o sea, cuando a veces hablamos de la demanda en términos generales, pero hay productos donde vos podés elegir no comprar. Entonces decís, no, a este precio yo no lo voy a Claro, comprar, voy a esperar que que baje el baje. precio. Y otros que son de primera necesidad, donde te encontrás en la situación de que no podés no comprarlo. Pero lo que sí podés es buscar un sustituto. Y ahí es donde vemos a la gente adoptando estrategias de decir, no, esta empresa decidió aumentar los precios sin ningún tipo de justificativo, me voy a otra marca, me voy a una segunda marca, o sea, traslada el consumo a otro producto. Mm. Y esa marca obviamente lo termina registrando. Al principio se empezó a hablar de que podíamos tener inflaciones muy altas en abril y mayo. Ahora ya las mediciones empezaron a mostrar de que no van a ser tan altas como en un principio se pensaba. Todavía no se sabe igual el impacto definitivo, pero creo que esta decisión de no convalidar ya desde la cadena de distribución los aumentos de precio fue más que significativa para evitar una escalada inflacionaria. O sea, que los supermercadistas, los almaceneros se pusieran tan firmes en decir no voy a comprar A con este este precio. Sí, aumento, fue creo que vital. fue lo que marcó la Sí, diferencia. fue vital eso. Porque también ellos estaban remarcando y en esta lógica que nos enseña el mercado, Yanni, que es, bueno, justamente voy a esperar a que baje. Esa espera a que bajaran los precios no estaba ocurriendo tampoco, entonces no estaban vendiendo, o sea, no estaba la lógica del mercado tan marcada, ¿no? Eso pasó también. Es que la realidad es, mucha gente entró en una especie de, bueno, stand-by, esperemos y veamos qué pasa.
todo lo que puedo esperar, todo lo que puedo suspender el consumo, lo suspendo. Te voy a dar un ejemplo directamente que me pasó a A mí, ver. ¿sí? Mm, Yo compré un producto, no es de primera necesidad, lo había comprado a través de una plataforma de las digitales que se utilizan para comprar, ¿sí? Muy utilizada en el país, que lo compré, para que vos te des una idea, el lunes 7 de abril. El viernes se anuncia la flexibilización y la salida del cepo. Cuando lo compro, ese producto estaba 141.000 pesos más 3 cuotas sin interés. ¿Sí? Perfecto. Tomé la decisión de comprarlo en ese momento porque me pareció un precio más que justo, aceptable, perfecto. sí, Era un producto que venía siguiendo hace tiempo. El fin de semana pasado, en una conversación así en una mesa, cuento que había comprado este producto, entonces una persona me dice, ay, ¿cuánto lo pagaste? Porque me interesa, quisiera comprarlo. Le digo, a ver, para, porque no me acuerdo. sí. Espera que entro porque la plataforma te permite ver la actividad. Fui, le dije lo que le había pagado y le dije, a ver, pará. Y pude ir a la publicación. A ver cuánto La estaba. publicación había pasado de 141.000 a 350.000 pesos. Claro, Es un producto electrónico, no es de primera necesidad, podés postergar el consumo. Lo que no termino de entender es la lógica de llevarlo de 141 a 350. No lo puedo entender. Lo que le dije a la persona fue, no lo compres. claro, A este precio no lo compres, porque si yo lo pude pagar 141.000, en algún momento va a volver a bajar. Espéralo. claro, claro, claro. Bueno, la especulación está y hay que estar atento a eso, ¿no? Con el tema de la carne, ¿qué ves ahí? Porque la verdad está re complicado y ese sector nunca paró de ganar, Janina. La realidad es esa. En la carne se dieron una serie de factores. La carne sí se movió el año pasado. eh, Tuvo un ajuste ese fin de año. Tiene varios motivos, todo tiene que ver con que el ganado a pie, sí, el ganado a pie había un tema del precio del novillo, de cuando la realidad es que no se habían ajustado los precios del novillo, se fue ajustando hacia final de año, hubo un tema con el climático y eso empezó a repercutir hacia final de año y como que los precios de la carne se empezaron a ajustar justamente en el momento donde empieza a crecer mucho la demanda, que es por ejemplo para las fiestas, Sí, que fue donde más se sintió. Y se siguió ajustando este año. eh, la realidad es que cuando uno mira, hay productos dentro de lo que es la carne que se ajustaron mucho y otros productos que se movieron por debajo, ¿sí? La realidad es la siguiente, cuando vos mirás la evolución de la inflación interanual, se achicó muchísimo. Vos ves el dato de marzo, 55% interanual, es muchísima la baja. sí, ¿Cuánto se movió el tipo de cambio sí, al por moverse un dos máximo. por ciento mensual? El año pasado también se ajustó poco. Lo que empezás a ver y empezás a hacer el desglose y decir, bueno, ¿por dónde pueden venir los ajustes de precio? Y empezás a ver las tarifas de los servicios que aumentaron más de un 200%, Claro. la mano de obra, empezás a ver ese tipo de movimientos que no están impactados en la evolución del tipo de cambio o la inflación. Bien. Lo que sí me llamó a mí la atención es la disparidad de precios que siempre hay, pero que cada vez está más marcada a medida que te mueves a lo largo y a lo ancho del país, porque siempre hubo disparidad de precios Sí, es cierto. en lo que es la carne entre Buenos Aires, por ejemplo, y la Patagonia. Coincido plenamente. Pero la otra vez me estaban comentando que el kilo de asado que acá todavía se pagaba entre 9.000 y 10.000 pesos, en la Patagonia estaba por encima de los 20.000 pesos. Imposible. Es una disparidad muy grande. ¿Siempre hubo mucha disparidad? Sí, pero ahora está más marcada. Ahí hay mucha incidencia del costo de transporte, lo que es logística. Claro. Y ahí empezamos a ver todas las ineficiencias que tenemos como país a nivel estructural que hacen que se disparen los costos por lo que es el transporte de la mercadería. Ujú. Y un dato que no me parece menor es que los supermercados en la Patagonia tomaron la decisión de comenzar a importar asado de Brasil a partir de abril, Por lo que porque me han desde hecho. abril a Brasil se lo declaró país libre de aftosa sin vacunación. Entonces podían empezar a ofrecer el kilo de asado
Vos escuchá esto, el kilo de asado, o sea, trayéndolo desde Brasil, lo podían comercializar en la Patagonia al mismo precio o un precio similar que se comercializa acá en Buenos Aires. Nada, claro, claro. Olvídate, no, 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 Que no, o sea, lo que remarcaban era, esto no puede competir obviamente con los precios de no, Buenos Aires, claro, porque en Buenos Aires el precio es totalmente diferente, pero para el mercado o sea, de lo que era la Patagonia, iba a sí, ser muy significativo que comenzara a ingresar el producto porque podían ponerlo a un precio similar al que se vende en Buenos Aires. claro. Casi la mitad de lo que puede llegar a una carne de Buenos Aires allá. Sí, sí. Pero vos pensás que estás trayendo ganado desde Desde Brasil, o Brasil, sea, pero ganado no, estás trayendo carne desde carne. Brasil, perdón. Sí, sí, sí. Y te sale más barato traerla, importarla desde Brasil que traerla desde tu Buenos propio Aires. Mm. país. Hay un nivel de ineficiencias y de extra costos que se generan tanto por la presión tributaria como por la ineficiencia en lo que es la logística y la infraestructura argentina, que cuando hacemos comercio internacional siempre lo mencionamos, decimos, es muy complicado trabajar en el comercio internacional en el interior del país porque a veces el flete Es de carísimo. donde lo producís hasta el primer puerto donde lo podés despachar al exterior te sale muchísimo más caro que el flete internacional. Claro, claro. Yanina, un gustazo como siempre. Sabemos que estás ahí apremiadita con los tiempos, pero bueno, queríamos tener tu palabra en estos momentos, siempre tan precisa y agradecerte por la participación. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Un gustazo, gracias.